el accidente. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme el ser humano? Hebreos capítulo 13, versículo 6. La Convención General Bautista de Texas, CGBT, organiza conferencias anuales para todo el estado. En enero de 1989, eligieron la costa norte del lago Livingston, donde la Asociación Bautista de la Unión, compuesta por todas las iglesias bautistas de Houston y sus alrededores, opera un enorme centro de conferencias llamado Trinity Pines. La conferencia se centraba en el crecimiento de las iglesias y asistí porque estaba considerando muy en serio la idea de iniciar una nueva iglesia. Dicha conferencia comenzaba el lunes y tenía programado terminar con un almuerzo el miércoles. El martes por la noche fui a caminar con el ejecutivo de CGBT y amigo mío, J.V. Thomas. Él solía caminar con regularidad ahora, desde que había tenido un ataque al corazón. Así que hicimos ejercicios juntos la última noche de la conferencia. Meses antes había estado pensando que ya era hora de iniciar una nueva congregación, pero antes de embarcarme en tal empresa necesitaba toda la información posible. Sabía que J.V. tenía mucha experiencia y conocimiento en el desarrollo de nuevas iglesias, al igual que todos los de la CGBT. Como había iniciado muchas iglesias exitosas en el estado, la mayoría de nosotros lo considerábamos un experto. Mientras caminábamos juntos esa noche, hablamos de mi idea de iniciar una nueva iglesia, cuándo hacerlo y dónde plantarla. Quería conocer las dificultades y escollos que pudiera evitar. Respondió a mi interminable serie de preguntas y mencionó cosas que nunca se me habían ocurrido. Hablamos y caminamos durante 1 hora. A pesar del frío y la lluvia, pasamos un maravilloso momento juntos. J.V. recuerda bien ese momento. Yo también, pero por una razón diferente. Fue la última vez que caminé de forma normal. El miércoles por la noche el tiempo empeoró. Llovía sin parar. Si la temperatura hubiera descendido solo un poco más, no habríamos podido viajar porque todo habría estado congelado. Las reuniones de la mañana se iniciaron a tiempo. El disertante final hizo algo que los predicadores bautistas casi nunca hacen. Terminó temprano. En lugar del almuerzo formal, el personal de Trinity Pines sirvió una combinación de desayuno y almuerzo como a las 10:30 de la mañana. Yo había empacado la noche anterior, así que ya tenía todo dentro del baúl de mi Ford Escort rojo modelo 1986. Apenas terminamos de comer, me despedí de todos mis amigos y me subí al auto para conducir de regreso a la iglesia donde trabajaba, la Iglesia Bautista de South Park en Alvin, una comunidad de dormitorios en Houston. Cuando arranqué el motor, recordé que solo 3 semanas antes había recibido una multa por no tener puesto el cinturón de seguridad. Fue cuando volvía de predicar en reemplazo de un pastor amigo mío que necesitaba realizarse una cirugía de la garganta. Me había detenido un patrullero de Texas. Esa multa estaba todavía sobre el asiento del acompañante y me recordaba que debía pagarla apenas volviera a Alvin. Hasta el momento de la multa no había usado el cinturón de seguridad como un hábito, pero después de eso cambié mi costumbre. Cuando miré la multa pensé, no quiero que vuelvan a detenerme, y por lo tanto me ajusté el cinturón de seguridad. Esa pequeña acción sería una decisión crucial. Había 2 formas de volver a Houston para continuar hasta Alvin. Apenas llegué al portón de Trinity Pines, tuve que elegir si iría por Livingston y luego por la autopista 49 o si marcharía hacia el oeste a Huntsville, hacia la ruta I-45, conocida también como la autopista del Golfo. Cada opción implica probablemente la misma distancia. A veces de ida o vuelta de Trinity Pines elegía la autopista 59. Esa mañana decidí tomar la autopista del Golfo. Sentía alivio porque habíamos podido salir temprano. Eran apenas pasadas las 11 de la mañana, así que llegaría a la iglesia alrededor de las 2. El ministro principal había ido con un grupo a Tierra Santa y me tocaba a mí el servicio de mitad de semana en la iglesia de South Park. También me había pedido que predicara los 2 domingos subsiguientes. Esa noche había una reunión de oración que requería de poca preparación, pero necesitaba trabajar en mi sermón del domingo siguiente.
Antes de salir de Alvin, había escrito un borrador para el primer sermón titulado Creo en un gran Dios. Mientras manejaba, pensé que debía repasar el sermón y evaluar lo que había escrito hasta ese momento. Muchas veces desde ese día he pensado en mi decisión de tomar la autopista del Golfo. Es asombroso que no prestemos atención a las sencillas decisiones en el momento en que las tomamos. Sin embargo, me recordaba que hasta la decisión más pequeña suele tener consecuencias importantes. Esa fue una de ellas. Salí de Trinity Pines, giré a la derecha y me dirigí por la autopista 19 de Texas. Esto me llevaría a Huntsville, donde se intercepta con la I-45 que lleva a Houston. No tuve que conducir demasiado para llegar al lago Livingston, una laguna en realidad creada al construirse el dique del río Trinity. Lo que había sido el lecho del río ahora era una hermosa y gran laguna. Al cruzar el lago Livingston hay una autopista de 2 carriles construida sobre el nivel del lago. La ruta no tiene banquinas, por lo cual es angosta en extremo. Tenía que conducir un largo trecho sobre ese camino que cruza el lago para llegar al otro lado. No había tenido premoniciones sobre el viaje, aunque estaba al tanto de la falta de banquinas. En el extremo de la autopista que cruza el lago está el puente original sobre el río Trinity. Justo después del puente, el camino sube en un ángulo empinado para elevarse por encima del lecho del río. La visibilidad en esta subida es un problema para los que conducen en ambas direcciones. Era la primera vez que veía el puente y me resultó extraño. No tengo idea del largo, pero lo vi bastante extenso. Es un puente viejo, con una infraestructura pesada de acero oxidado. Además del camino que tenía inmediatamente delante, no veía demasiado y, por cierto, no vi que hubiera tráfico. Era un puente peligroso, como reconocería más tarde, y habían ocurrido varios accidentes allí. Aunque ya no se usa, el puente sigue allí. El Estado ha construido otro justo al lado. Conducía a 80 kilómetros por hora porque no conocía el camino. Encogí un poco los hombros porque dentro del auto sentía frío. El viento hacía que la mañana fuera más fría de lo que indicaba el termómetro. Ahora llovía más fuerte. Me alegraría cuando llegara por fin a Alvin. Cerca de las 11:45, justo antes de llegar al extremo este del puente, un vehículo de 18 ruedas, conducido por uno de los internos del correccional de Texas, avanzó por la línea del centro y chocó contra mi auto de frente. El vehículo comprimió a mi pequeño automóvil contra el lado del puente y la cabina del conductor del camión, y todas las ruedas pasaron por encima de mi auto y lo aplastó. Recuerdo fragmentos del accidente, muy pocos, pero la mayor parte de mi información proviene del informe del accidente y los testigos oculares. Por la descripción que dieron los testigos, el camión luego se deslizó hacia el lado opuesto del puente angosto y barrió con 2 autos más. Estaban frente al camión y ya me habían pasado yendo en dirección opuesta. El registro de la policía dice que el camión iba a alta velocidad, por lo menos a 100 kilómetros por hora, cuando chocó contra mi auto. El conductor inexperto al fin logró detener el camión casi al final del puente. Un joven vietnamita estaba en uno de los vehículos chocados y en el otro había un hombre caucásico de avanzada edad. Aunque quedaron muy impactados, ambos conductores sufrieron solo lesiones menores. Se negaron a recibir ayuda, por lo que los paramédicos no transportaron a ninguno de ellos al hospital. A causa de la velocidad del camión, el informe del accidente establece que el impacto fue a unos 180 kilómetros por hora. Es decir, que el camión me chocó mientras iba a 100 kilómetros por hora, entre tanto yo iba de forma cuidadosa a 80. El conductor recibió una citación por no haber controlado su vehículo y por exceso de velocidad. Luego llegó la información de que ni siquiera tenía licencia para conducir el camión. En la prisión, los supervisores habían pedido voluntarios para conducir el camión, que debía recoger mercancía y alimentos para traerlos al correccional. Y debido a que era un voluntario, le permitieron conducir el camión de provisiones. 2 guardias le seguían de cerca en otra camioneta propiedad del Estado. Después del accidente, el conductor del camión no tenía siquiera un rasguño.
El camión no se dañó siquiera, pero el pesado vehículo había aplastado mi Ford y lo sacó del angosto camino. Fue el riel de contención sobre el lado del puente lo que impidió que mi auto cayera al agua. Según los testigos oculares, los guardias llamaron al servicio médico de la prisión, que llegó a los pocos minutos. Alguien me examinó y, al no encontrar pulso, declaró que había muerto al instante. No tengo recuerdo del impacto ni de nada de lo que sucediera después. En un segundo abrumador y potente, fallecí.